Muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia que nos sigue a través de la poderosa señal de los reporteros MX, de las redes sociales de Sin Censura, de las redes sociales de Noticiero en Redes, de Sin Línea. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programazo en cuarto grado. Ha sido una semana tremenda en el ámbito político interno. Ha habido muchas cosas importantes ya de alto nivel, guamazos de alto grado, digámoslo así. Y primero me voy a saludar a toda la mesa que me acompaña, como siempre. Vicente Serrano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Vicente. Muy bien, mi querido Amir, te saludo con aprecio, como también le mando un abrazo al maestro Jacobo El Necabé, al querido Eric Gutiérrez, a Manuel Pedrero, y bueno, decir que también se pusieron buenos los guamazos porque ya empezaron los debates por las alcaldías, entre los candidatos a las alcaldías en la Ciudad de México, porque además lo que les quedaba de credibilidad en el Poder Judicial lo ponen en la línea con tal de apoyar al PRIANREDE en la desesperación de la oposición. En fin, hay muchos temas. ¿Y qué me dicen de los resbalones como el de Chucho Zambrano, que se equivoca en público y le llama a Claudia Xochitl? Bueno, hay mucho. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles, Amir, Vicente, Don Eric, Manuel, una vez más. Creo que una semana más de pesadilla para los opositores al presidente de México. Creo que el asunto de Ecuador, la solidaridad que han recibido tanto el gobierno como el pueblo de México, del mundo entero, pero de manera específica de América Latina y del Caribe, sienta un precedente. Veo un presidente de México con mucho liderazgo, pero también veo, como bien señalaba Vicente, desesperación, y están echando los grupos opositores toda la carne al asador. Esto que sucede en el Poder Judicial es digno de un análisis, porque ya que el exministro Saldívar pida juicio político contra Norma Piña, esto, desde luego, es algo que ha encendido ya el deseo de la sociedad mexicana de que se limpie de una vez por todas el Poder Judicial de nuestro país. Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en línea? ¿Cómo están todos? Mi querido Amir, un abrazo. Vicente, Jacobo, Manuel, un abrazo para todos. Sí, como dicen ustedes, esta semana estuvo candente, empezando por la súplica de Xóchitl Gálvez de que por favor le creamos, que no sean malitos, pasando por bueno, pues ya te están quitando las máscaras, ya todo el mundo se está dejando de simulaciones. Norma Piña ya de plano del lado de la oposición, en un hecho sin precedentes, mandando dando paso a una denuncia anónima en contra de un ministro de la Corte, un ministro en retiro. Eso es grave, eso es delicado, tan grave como lo que sucedió en Ecuador, que tampoco ni en las peores dictaduras se había dado, y ha recibido la condena internacional, convirtiendo a Daniel Noboa en un paria en toda la región. Manuel, ¿qué dices? ¿Que esos lentes sí tienen aumento o no? Buenas tardes. Por motivos de la trama, no voy a contestar a las evidentes provocaciones del señor Amir Manuel Ibrahim. Clark. No, hombre, Manuel Clark. Un fuerte abrazo a todos aquí. No hay que desentonar, ¿no? No solamente es el club de Toby, tiene que ser el club de los ciegos y de los intelectuales. Entonces uno tiene que ir ad hoc a esta rimbombante mesa de análisis. Un fuerte abrazo a Vicente Serrano, Jacobo El Necabé, Eric Gutiérrez y Amir Ibrahim. Pues bueno, hay temas importantísimos. A mí me gustaría empezar con el tema de Norma Piña y Saldívar. O sea, es un choque de titanes. O sea, un expresidente de la Corte, ministro de la Corte, una presidenta de la Corte en funciones,
dos características, dos posiciones completamente ideológicas diferentes. Saldívar con toda la trayectoria de izquierda, de lucha y de oposición, digámoslo así, a las tendencias de derecha e injustas, y tenemos a una Norma Piña emanada de pues toda la corriente neoliberal que está ahorita ocupando la silla, digamos, de la presidencia, con un gran poder en las manos, pero Saldívar también con un gran conocimiento jurídico, con un gran conocimiento de lo que es la corte y con un gran, pues, digamos, carrera judicial que lo respalda. A ver, Vicente, ¿qué opinas al respecto de esta lucha de titanes que se está dando? Pues lleva todas las de perder la presidenta, Norma Piña, que pasándose por el arco del triunfo a la corte, al poder judicial, pues se quita la máscara y como diría Alejandro Armenta, candidato de la coalición que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum a nivel federal, él buscando ser gobernador de Puebla, dice, se quita la máscara y se pone el mandil para servir a los intereses del PRI-PAN-RD. Pero si me permites, Amir, la gente sabe que grabamos este Cuarto Grado durante el día para proyectarlo en la noche en los canales de Sin Línea MX, de los reporteros MX, de Noticiero en Redes y de Sin Censura, en una noticia de último minuto, mientras estamos grabando este programa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha decidido bajar de la candidatura a una diputación federal al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ha definido el tribunal que un prófugo de la justicia no puede ser candidato y por ende Cabeza de Vaca no será diputado federal plurinominal y por lo tanto no lo veremos en México, porque le urgía a Cabeza de Vaca y este reducto del calderonismo, del saco de pus Javier Lozano, de Roberto Gil Suart y de todos estos personajes, le urgía el fuero para poder regresar a México. Perdón por meter mi cuchara, Amir, pero en esta noticia de último minuto, mientras grabamos, es importante también analizar por qué lo que queda del calderonismo, sobre todo del calderonismo, anda rabioso por no perder espacios como este que acaban de perder en el tribunal. Por eso vemos al saco de pus Javier Lozano metidísimo en el tema Puebla. Saben que van a perder la presidencia, saben que van a perder la gubernatura y no quieren perder la capital en donde hay mucho dinero allá en Puebla, y por eso el saco de pus anda con todo. Y bueno, pues Javier Lozano incluso era el vocero oficial del gobierno de Cabeza de Vaca, o sea, como dato adicional, ¿no? Ahí pues andaba poniendo la nómina del gobierno de Tamaulipas. Pero esto no es poca cosa, ¿eh? O sea, estamos hablando del exgobernador panista de Tamaulipas, el que se le puso al pedo al presidente, el que hizo trabajo sucio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo al inicio del sexenio. Pues bye. El tribunal, ni con Reyes Rodríguez Mondragón, que dio una dura defensa de Cabeza de Vaca, se pudo. Imagínense cómo estarían las cosas que Yanine Otálora, la magistrada, se quejó de que se habían filtrado detalles de estos documentos a los panistas y a los medios de comunicación para que se buscara hacer presión, una defensa de Cabeza de Vaca. Esto también es gravísimo, lo que dice la magistrada Yanine Otálora, que obviamente no es santo de la devoción necesariamente de este grupo de periodistas. Perdón, mi querido Amir. Adelante, Jacobo, está duro los trancazos. Ahorita acaba de mencionar a Calderón. Hay que recordar que Saldívar también fue pues uno de los que se opuso a Calderón y en este tema. Entonces ves un entramado, digamos, calderonista, del grupo calderonista, de esta mafia calderónica contra Saldívar desde la corte, esta lucha de titanes. ¿Cómo lo ves tú, Jacobo? Pues mira, yo creo que lo que acaba de dar a conocer Vicente es algo muy relevante. El que se caiga la candidatura de Cabeza de Vaca por 4 votos contra 1, es decir, 4 de los 5 magistrados que participaron en esta decisión deciden que es procedente que se eche abajo. Estamos hablando de una mayoría pues
Eso nos obliga a pensar que Ricardo Anaya tampoco debería de aparecer en las plurinominales del PAN, porque si Cabeza de Vaca cayó, pues yo creo que lo más lógico es que si se sigue con este precedente, bueno, tampoco deberíamos de ver a personajes como Anaya en la próxima legislatura. Ahora, creo que tampoco pueden defender lo indefendible. Era evidente que Cabeza de Vaca no merecía estar en un escaño. Lo que pasa es que el PRI, el PAN y el PRD están buscando, a través de sus plurinominales, garantizar impunidad para un grupo político que operó durante muchos años sus intereses. Tú mencionabas a los de un sexenio, pero estamos hablando que la corrupción y la impunidad de estos grupos no se limita, no se circunscribe solo a 6 años, aunque los 6 años de Calderón, sobre todo en materia de seguridad, dejaron marcado a nuestro país. Ahora bien, el Poder Judicial, hablaba Amir al inicio que, ¿cómo dijiste? Que una lucha de titanes, un enfrentamiento, así lo mencionaste, ¿verdad, Amir? Sí, claro. Pues yo no le veo a Piña yo no le veo tanto, yo creo que Piña está buscando de manera pues desesperada evitar de que haya una limpia de raíz de la Corte. Le tienen mucho miedo a Saldívar, o sea, eso es evidente, le tienen miedo a Saldívar y creo que se han sumado grupos políticos de distintas corrientes ideológicas y partidistas que buscan impunidad y creo que le tienen miedo al futuro de Saldívar, al futuro de la Cuarta Transformación y van a intentar evitar que se dé una limpieza del Poder Judicial que tanto demanda el pueblo de México. A ver, querido Eric, no hay una lucha de titanes, yo lo veo como una lucha de titanes. ¿Por qué? Porque hay una presidenta en funciones de la Corte, que es un poder importantísimo. Veo a un hombre súper preparado como es Saldívar, veo un grupo político desesperado, que ya moribundo, digámoslo de esta manera, tirando sus últimos tarpazos para querer sobrevivir. Viene la noticia que nos da Vicente Serrano en este momento, en donde máquina le cortan la cabeza a uno de sus principales corruptores, de sus políticos más corruptos y más operativos que tienen, y hay un conjunto de un ambiente que se está creando en esta elección presidencial, en esta elección de gobernadores y muchos alcaldes que se están dando. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te merece toda esta situación, querido Eric? Mira, yo sí creo que es una especie de lucha de titanes, porque si bien Norma Piña no tiene, a mi criterio, no tiene suficiente capacidad intelectual y de conocimientos como para enfrentarse ella sola a Arturo Saldívar, sí tiene el respaldo de varios ministros, magistrados, prácticamente de todo el Poder Judicial, que está cooptado por la derecha mexicana, por el conservadurismo mexicano. Entonces, no es ella sola, sino es prácticamente todo el Poder Judicial el que está atacando no solamente a Arturo Saldívar, sino a toda la propuesta de segundo piso de la Cuarta Transformación, porque en el plan C es donde se está buscando, entre otras cosas, darle paso, que se apruebe la iniciativa de reforma al Poder Judicial, que les quitaría todos esos privilegios y prebendas de los que ahora gozan, y esa es la razón de este choque que se da como cabezas visibles Norma Piña y Arturo Saldívar. Y estamos viendo también un patrón de conducta dentro del Poder Judicial, porque las demandas anónimas, que esto hay que anotarlo y no dejarlo pasar, no se puede, no hay materia legal para acusar a un ministro en retiro por medio de denuncias anónimas, porque sabemos que esa es una argucia que usan, denunciar anónimamente a los ministros es una argucia que usan comúnmente los abogados para tratar de revertir un fallo que fue en su contra.
Entonces, todos los ministros, todos tienen cientos de denuncias anónimas, ¿verdad? Y no se puede dar, imagínate, todos los ministros estarían bajo la lupa si se diera entrada a todas esas denuncias anónimas. Para denunciar a un ministro es forzoso tener nombre y apellido. Sí, Jacobo. No, perdón, yo quería comentarle, don Eric, qué bueno que se enganchó en el tema, en apoyo a usted, Amir. Mire, yo por qué no veo una lucha de titanes, don Eric, porque Norma Piña ya se va, y ya se va el 2 de junio, que el pueblo de México le dé mayoría calificada a la doctora No, Claudia no se está yendo ahorita, Jacobo, ¿eh? No se está yendo ahorita. No se va ahorita y aparte, ¿No? no, es una ¿A qué se refieren que no se va ahorita? Ya se van. No, no se está yendo ahorita. A ver, y aprovecho igual para hacer mi primera intervención. A ver, sí, adelante, Manuel, adelante. Ajá, no se está yendo ahorita por varias razones. Primero, porque la presidencia de la Suprema Corte dictamina en estos momentos que ella tiene que acabar su periodo hasta el 2027, ¿no? Así como lo tuvo que acabar también en tiempo y orden Arturo Saldívar, que no es lo que se desea, pues no, pero es lo que hay, son las realidades burocráticas que existen en este momento. No se puede hablar de quitar a Norma Piña hasta que no veamos que haya una mayoría calificada. Cuando yo vea que la 4T, cuando Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde tengan una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, hasta entonces sí podemos hablar de quitar a Norma Piña o incluso de hacer esta reforma al Poder Judicial. Varios puntos a señalar, primero con el tema de cabeza de vaca, que qué bueno que lo saca Vicente Serrano a colación. Primero, lo de Yanine Otálora no es cosa menor. Recordemos que hace poco hubo una fuerte disputa dentro del Tribunal Electoral entre Reyes Rodríguez Mondragón, un calderonista de Hueso Colorado, un calderonista que incluso tuiteó en su momento, y lo cito, ojalá se muera el viejo, una grosería, de Palacio Nacional, un hombre, un burócrata que le deseó la muerte al presidente de la República y que luego salió a decir que lo habían hackeado, luego salió a decir que era un tuit falso. Ese es un personaje que tiene hoy voz y voto en el Tribunal Electoral. Ojo, si vimos la conferencia de prensa de Arturo Saldívar el día de ayer, nos daremos cuenta de algo. Arturo Saldívar dijo que Norma Piña había presionado a los ministros de la Suprema Corte para que no se removiera a Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, estamos viendo presiones directas de la presidenta de la Suprema Corte contra sus colegas ministros, y esto también lo puede ir a corroborar la propia Lenia Batres, que ya incluso dio una nota informativa al respecto y planteó cómo la Corte en estos momentos está funcionando al servicio de la oposición, ojo, y otro detalle que casi no se habla. Pero cuando un ministro se convierte en presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en automático también se vuelve en presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura es el que se encarga de estos términos para castigar a jueces o sancionarlos. Qué curioso que de la nada una denuncia anónima haya avanzado tanto en un periodo de tiempo tan corto para, en este caso, arremeter contra un hombre que se ha convertido en estrategia pura en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum en situación de justicia. Entonces, son estos factores que hay que analizar. Hay presiones dentro de la propia Corte y, al igual que el Imperio Romano, no va a ser desde afuera, desde adentro ya se está construyendo los factores para que caiga el piñasmo. El piñasmo, que también vale la pena recordar, Norma Piña es ministra de la Suprema Corte gracias a Enrique Peña Nieto. En 2015 se envió una terna y entre ellos estaba Norma Piña, propuesta por el entonces presidente Peña Nieto. Sí, adelante, Vicente. Amir, propongo también analizar el modus operandi. Queda exhibido un modus operandi. Fíjense nada más, gracias a quién, a Yanine Otálora. ¿De qué se quejó Arturo Saldívar? De la filtración a la prensa de esta investigación en su contra, de estas investigaciones, de esta información que compromete incluso la confidencialidad. ¿Y qué dice Yanine Otálora? Anuncia a la magistrada que va a presentar una denuncia ante la instancia que corresponda por la entrega física de sus dos proyectos de sentencia. Señala que dos medios, El Universal y Milenio, ojo, tenían los proyectos con información sensible. Bueno, estamos hablando de la filtración desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Estamos hablando de la filtración desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se los firmo. Esto se va a repetir una y otra vez, lo que también desnuda el papel que estarían jugando los medios corporativos de manipulación, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, para provocar o intentar provocar una defensa desde los medios, la presión para los intereses que correspondan. Pues esto está muy cabrón, ¿eh? Eso está muy, muy cabrón. A ver, don Eric. Perdón, lo que estamos viendo, y perdón que insista en el punto, lo que estamos viendo aquí es que hay un enfrentamiento ahora ya, un enfrentamiento claro y evidente entre el Poder Judicial y quienes representan el segundo piso de la Cuarta Transformación. Por eso yo insisto que sí es una lucha de titanes. Lo que estamos, Norma Piña y Arturo Saldívar son los rostros del enfrentamiento ya claro que hay entre el conservadurismo y el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y vamos a ver, estamos viendo ya cómo se acrecenta el lawfare o guerra jurídica, ¿verdad? Que es el último recurso que tiene la oposición para tratar de, si no tomar por la fuerza las elecciones, cuando menos deslegitimarlas lo suficiente como para que no se obtenga la mayoría calificada en el Congreso. La intención es esa, la intención es un franco golpe blando preventivo, por decirlo de alguna manera. Quieren dar el golpe blando antes de que llegue Claudia Sheinbaum y de que lleguen personajes como precisamente Arturo Saldívar, que seguramente se va a hacer cargo de todo el proyecto para la iniciativa de reforma al Poder Judicial, porque él tiene todo en las manos. Él sabe el tejimaneje que hay ahí adentro, y entonces correcto, el temor que le tienen y eso de las filtraciones y todo eso es muy, muy grave. Don Jacobo Necabé, remate este tema, a ver. No, a ver, primero dice Manuel Pedrero que hasta el 2027 los mexicanos estamos condenados a estar bajo un poder judicial que encabece Norma Piña. Yo te digo, Manuel, que no. Digo porque estando la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores como parte de este plan C, Norma Piña el 3 de junio, es decir, un día después, va a estar agarrando su maleta, su morraleta y lo que se pueda llevar hasta los cuadros del Poder Judicial, de la Suprema Corte, y se va para nunca más volver. ¿Por qué me dices que no, Manuel? Dame un motivo. Ver, bueno, yo le preguntaría a don Jacobo, con el cariño de siempre, que sí, ese escenario, digo, no solamente por parte de un servidor, yo creo que por millones de mexicanos nos encantaría verlo, pero sí, plantearlo es una cosa, que suceda es otra totalmente distinta. Bueno. Incluso en el hipotético caso en donde Morena llegue a conquistar el plan C, que debo decirlo, lo veo bastante complicado, los 334 diputados que necesita en el Congreso de la República, no sería incluso tan rápido, Jacobo. Claro que sería lo deseable, sin embargo no es lo posible, y es una idea de la que incluso ya se está dando cuenta Claudia Sheinbaum de cómo va a tener que ser la relación con el Poder Judicial a partir de que ella tome protesta, porque en cambio eso sí me queda perfectamente claro, que Claudia Sheinbaum sí podrá ser la próxima presidenta de México, pero de eso a tener el plan C cuando en estos momentos no es tangible, porque es una realidad y no pasa nada con aceptarla. Hoy por hoy, Morena no tendría la mayoría calificada, eso es un hecho. No la tendría ni con los votos del Partido del Trabajo ni del Partido Verde. Es lo que hay. No, perdón. Termina, Jacobo, termina. No, yo lo que digo es muy importante que el pueblo salga y participe de manera masiva para que ya se acabe esto. No hay que tenerle miedo al Poder Judicial, no hay que tenerle miedo a Piña. Lo que hay que hacer es aglutinar esfuerzos y lograr una mayoría
que permita que se limpie de raíz. ¿Tú crees, Manuel, que se van a quedar tan confiados estos grupos si pierden, si hay una mayoría calificada en las cámaras para sacarlos? Yo creo que no. Hoy gozan de protección. Cuando se habla de juicio político, saben que pasaría por comisiones donde ahí el PRI, el PAN van a hacer su defensa. Pero si se les gana la mayoría, si se acaba de una vez por todas, legislativamente hablando, con esos esquemas de protección que hoy goza el Poder Judicial en el Legislativo, yo creo que se irían. Yo creo que no hay que anticipar algo, Manuel, que yo creo que es posible que se dé. Yo sí creo, estoy convencido de que la doctora Sheinbaum no solo va a ganar, va a arrasar, y con esa ola que va a traer la doctora Sheinbaum, se van a ganar distritos donde antes parecía imposible que se pudiera ganar. Ese es mi punto de vista. A ver, Vicente. Hay otra noticia de último minuto. A ver, dale. Ahí les va. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de determinar que sí va a mantener su candidatura Ricardo Anaya, Riquín Profugín. ¡Qué guapos! Por la vía plurinominal, para este proceso electoral, se mantiene Ricardo Anaya en su candidatura. Pues ahí se las dejo de tarea. Muy a la Ahí te habla de la debilidad Pilatos, de las instituciones del Estado mexicano. O sea, ahí te habla de cómo, bajo el mismo criterio, porque el criterio que utilizaron para Cabeza de Vaca es porque no puede, uno, porque es prófugo de la justicia, tiene 2 órdenes de aprehensión. Ricardo Anaya, y esto hay que recordarlo constantemente, estuvo así de que la Fiscalía General de la República le girara 2 órdenes de aprehensión. No sucedió. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero dijo, bueno, es que ya se fue, si ya no regresa no pasa nada, y como hay una fecha de vencimiento para las órdenes de aprehensión, y si no las gira la Fiscalía General de la República con ya la autorización de un juez, vencen, y esas 2 acusaciones que estaban bien sustentadas desaparecieron. O sea, sí nos damos cuenta de lo podrido que está el Poder Judicial en ese sentido y el Tribunal Electoral, donde, oye, si el mismo criterio es porque el cuate se encuentra en el extranjero y viene acá a hacer política mexicana, son los mecanismos de impunidad de los cuales habla Jacobo el NKB. Entonces, antes de hacer cualquier juicio político para tener una reforma al Poder Judicial, yo creo que primero va la reforma electoral, porque en cualquier escenario que tú me digas, si mientras existe ese grupo parlamentario de PRI, PAN, PRD, que no te permita la mayoría calificada, no vamos a poder hacer nada. Se pueden presentar la cantidad impresionante e infinita de juicios políticos a cualquier político que uno quiera, pero si no se cuenta con la mayoría calificada, no sirve de absolutamente nada. O sea, vuelvo a lo mismo, la institución burocrática no te lo permite. Yo quiero decir una cosa, todo abona. Qué bueno, incluso que Ricardo Anaya mantenga su registro, porque el mismo PAN nos hace el trabajo. Se ponen de pechito y como son impresentables, son personajes que nos van a seguir dando la oportunidad de exhibirlos por el mierdero que traen detrás, por lo que representan. Yo obviamente yo hubiera querido que lo suspendieran, que le bajaran la candidatura, pero ahí también queda exhibido Reyes Rodríguez Mondragón en el tribunal, la necesidad del plan C para hacer la reforma al Poder Judicial y los panistas que le apuestan a los mismos que nos han defraudado. Solamente una apreciación, espérame, Jacobo, solamente un pequeño detalle. No está juzgándose por el mismo sentido una que otra, ¿no? Hay que precisar ese dato, ¿no? La de Anaya y la de Cabeza de Vaca son diferentes argumentos los que están presentando. La de Cabeza de Vaca implica que él no tiene una residencia formal por tener doble nacionalidad, y que, bueno, tendría que dejar una de las 2 nacionalidades para poder acceder a esa candidatura. Y en el caso precisamente de Anaya, pues es otro debate. Entonces, por eso viene nada más para dejar eso. Adelante, Jacobo. A ver, dice Vicente que qué bueno que quede Anaya, porque eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de seguir con la narrativa y poderlos exhibir. Eso es una óptica, Vicente. Y la otra, como contribuyentes, como quienes pagamos impuestos
y tenemos que mantener a esta bola de vividores. Pues yo estoy en contra de que de mis impuestos se le pague, aunque sea un centavo, a Ricardo Anaya. Es increíble cómo el PAN presentó una cartelera malandraca junto con el PRI en sus plurinominales. Deben de desaparecer los plurinominales, urge. Esto que hablaba Manuel de la reforma electoral, claro que se requiere, de ahí la importancia de este plan. No quitemos el dedo del renglón, porque veo que hay lugares en el país, Vicente, donde han lanzado campañas para confundir a la gente. Hoy que dice Manuel que es difícil el plan C y que todavía no se ha concretado, es cierto. Yo he visto cómo están atacando de manera criminal, si me lo permiten la expresión, a los candidatos de Morena, a los del PT y a los del Verde. Les inventan de todo, buscan descalificarlos, buscan bajarlos, así como operaron en el proceso del 21. Bueno, hay muchos casos, podríamos mencionar incluso de ciudades importantes, en la Ciudad de México, en varias alcaldías, en Puebla, por ejemplo, lo que sucede en Puebla capital, lo que sucede en el caso de Morelos, donde se han lanzado de manera criminal contra la candidata de Morena, contra Margarita. Hay una guerra sucia descarada en Puebla contra Armenta, pero Armenta está muy bien estructurado. Pero digamos ahí busca el PAN abrir un boquete en el caso de la capital poblana con Chedraui, pero lo mismo están haciendo en Veracruz con Ale, lo mismo están intentando en todos lados. Creo que es momento, reitero, de decir basta y de salir a participar y de cuidar el voto, porque un voto a ellos, con eso enmarco, dar un solo voto al PAN es darle un voto a la impunidad. Anaya, no sé qué opinan ustedes, debería estar ahorita ante el MP, no en una boleta, no en una lista, y menos buscando llegar al caballito. Correcto. Adelante, Eric, y de ahí vamos con Manuel para que remate el tema de las candidaturas. Sí, yo una anotación al calce de lo que dice Jacobo, que desafortunadamente hay simpatizantes de Morena que se creen todos esos cuentos que está inventando la derecha y provocan también la duda entre los votantes. Y lo más importante, y estoy de acuerdo completamente con Jacobo ahorita, es de que todo el mundo salga a votar, porque hay otra situación. Ricardo Anaya no está muy arriba en la lista de plurinominales, tengo entendido, lo cual quiere decir que entre tercero. menos, ¿perdón? Tercero. ¿Es tercero? Yo pensé que estaba como en quinto, sexto, no, entonces va a llegar. Entre más alto, por cierto, que entre más alto se supone que era la protección, ¿no? Con el fuero. Exactamente, porque hay que entre más votos recibe la oposición, más plurinominales colocan, entonces hay que evitar que obtengan los votos suficientes para colocar, aunque ya vemos que Ricardo Anaya sí llega, porque llega, pero yo creo que es importante que todo el mundo salga a votar, inclusive yo diría que salgan a votar por uno, por otro, por quien quieran, pero que a mayor votación, menor posibilidad de fraude y menor posibilidad de un golpe blando contra las elecciones. Correcto. Eric dice que hay que salir a votar, Manuel, también Jacobo, y habla de que salgamos con furia, que salgamos todos, no dejemos a un solo familiar en casa ese día para que no alcancen, digamos, los votos, este tipo de personas como Anaya, Manuel. Sí, bueno, más que con furia, porque no creo que debería de ser un voto colérico, con firmeza, ¿no? Sí comparto totalmente con la frustración de Jacobo al ver cómo un hombre como Ricardo Anaya aparezca en una boleta electoral, pero también hay que decirlo, el hombre por el cual, el nombre y el hombre, ¿no? Por el cual hoy Ricardo Anaya va a estar en una boleta electoral, se llama Alejandro Gertz Manero. O sea, realmente, si no señalamos con los puntos sobre las IES a las personalidades que han dejado pasar oportunidades, a veces en una cuestión tan surrealista, bizarra,
como para que Ricardo Anaya le haya dado tiempo de estar en los Estados Unidos por 3 años, hacer política a distancia a través de sesiones de Zoom, como si no se dieran cuenta que la Interpol existe, como si no tuviera acuerdos los Estados Unidos y México en acuerdos bilaterales de seguridad para buscar a criminales de este lado de la frontera y del otro. O sea, ignoraron todo eso por 3 años y las consecuencias son estas, que Ricardo Anaya eventualmente, bueno, ni siquiera va a ser, no va a aparecer en la boleta para votar. Acuérdense que los plurinominales se encuentran en la parte de atrás de la boleta y por eso no puedes decidir ni siquiera si van a estar o no. Están porque están. Y Ricardo Anaya forma parte de ese grupo. También comparto la visión de Vicente en el sentido que el Partido Acción Nacional se vuelve a exhibir, pero el punto es que llegan a estar tan exhibidos, o sea, ¿de qué te sirve ya un pan tan quemado, ¿no? En una pastelería ya tan desprestigiada, cuando ya sabe todo el mundo que no va a ir a comprar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues cierras la pastelería, ¿no? Sí debe de incentivarse el voto porque no, tampoco quiero desviarme mucho del tema de Piña y Saldívar, para que nos demos cuenta de la dimensión, de la gravedad de este asunto. En los más de 200 años que tiene de existencia la Suprema Corte, jamás un ministro había estado bajo investigación. Y en un segundo punto, tampoco había un ministro que solicitara un juicio político contra otro ministro de la Suprema Corte. O sea, es tan cierto lo que dice López Obrador en torno a los tiempos estelares, que hemos llegado a ver incluso una confrontación interna dentro de la Suprema Corte. Bueno, eso jamás había sucedido, ni en el cedillazo con el corte de los 21 ministros a los que tenemos ahora con los 11, y ahora, bueno, es simplemente una cuestión de locos. Y ojo, yo termino con este comentario. Es a tal grado la politización que tiene el pueblo de México, que hace 10 años no era improbable, por no decir imposible, que un mexicano supiera el nombre de un ministro. No sabes qué orgullo y qué esperanza me da ver que hasta el más alto analista político, como al más humilde campesino, sepa quién sea Saldívar, sepa quién sea Piña, sepa quién sea Luis María Aguilar, sepa quién sea Lainez Potisek. Eso es irreversible desde mi punto de vista. A ver, aquí hay una cuestión. Ricardo Anaya tiene una orden de aprehensión vigente. Ya hemos tenido hechos en el país en donde se entran por la cajuela, entran escondidos al Congreso a levantar la mano para adquirir el fuero. Va a haber un momento muy crítico en esta etapa, digamos, cuando quede como plurinominal y del Estados Unidos, digámoslo así, a que llegue e ingrese a la Cámara, hay otra cosa importante, porque ellos adquieren el fuero hasta que levantan la mano y son embestidos con ese poder. A ver, Jacobo. No, yo quería hacer un comentario en referencia a lo que dijo Manuel, de que no hay un precedente de una investigación o de un juicio a un exministro. Pues ya abrieron, ellos abrieron la puerta, que después Piña no se queje de las investigaciones que vengan hacia ellos. Digo, ya el presente está ahora. El tema de Ricardo Anaya, yo recuerdo mucho el último debate, no sé si se acuerdan ustedes cuando el presidente López Obrador le dice a Anaya que ni a ti te voy a meter a la cárcel. ¿Se acuerdan de eso? Correcto. ¿Y por qué lo quiero recordar? Porque López Obrador cumplió su palabra. No fue un gobierno de represión ni de andar persiguiendo a personajes políticos. No creo que para el PAN se le complique mucho el meter por la puerta de atrás a Anaya. Ya lo hicieron con un Espuriato. ¿Se acuerdan cómo tomó protesta Calderón? Pues yo creo que son expertos en esas triquiñuelas. Adelante, Vicente, a ver qué opinión te merece toda esta situación, Piña. A ver, regresemos un poquito al tema de Piña y de Saldívar. A ver, sí estamos viviendo algo nuevo, nunca antes visto en el país, 2 enfrentamientos, un expresidente ministro, una presidenta ministra en funciones, encontrados, un libro que llega de un periodista también de según 4T o con tendencias pro 4T, digamos, o pro Claudia, en donde habla de una cierta corrupción del ministro. Yo la verdad creo que Saldívar es
un súper profesional y una estatua que tenemos que tener ahí de Saldívar en cuestión de jurídica, ¿no? Es un gran jurista, digámoslo así, ¿no? Entonces, a ver, Vicente, ¿qué opinión te merece todo esto? Mira, es que cualquier validez que pueda existir en esa denuncia anónima se pone en tela de juicio por el momento político electoral en el que se decide avanzar con este tema, por las filtraciones a los medios de comunicación y porque ha sido Norma Piña la que ha puesto en entredicho la credibilidad, la figura, lo importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus actitudes hacia el presidente de la República. Yo rescato aquellos mensajes a Alejandro Armenta cuando el hoy candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Morena, PT Verde y aliados locales, era presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y Norma Piña, en condiciones, me sospecho que calderónicas, aboroladas, le manda mensajes a altas horas de la noche, intimidatorios, que hacen referencia incluso a su familia, algo verdaderamente lamentable. Y bueno, creo que esto es un nuevo episodio de esta presidencia así, lamentable, de Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tan lamentable que hasta la fecha sigue encabezando una defensa de sus privilegios, de sus salarios, que violan la Constitución, porque de acuerdo a la Constitución los funcionarios no deben ganar más que el presidente, y ellos siguen en su idea de merecer para no ser propensos a la corrupción. Yo anticipo, ojo con lo que voy a decir, que Arturo Saldívar no se va a dejar. Eso es lo que deja ver ayer en el contraataque, que no se va a dejar. Correcto. Y que esto no va a terminar bien políticamente, jurídicamente, mediáticamente para Norma Piña. Porque hay que, nada más para aclarar, Arturo Saldívar fue, ya no está. Norma Piña es la presidenta de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque no nos represente a todos, es la Suprema de nuestra nación. Y ahí es donde no han entendido, aunque de plano, ahora me lleva a esto que quería mencionar cuando Manuel decía que no está cristalizado lo del plan C. Estas actitudes de desesperación de quienes no son 4T, obviamente, y bueno, no deberían de serlo, porque no deberían de jugar para ningún partido, pero estos personajes que se han exhibido como jugadores, pateadores del balón para el lado de la oposición, pues creo que a lo mejor estas actitudes demuestran que sí está muy cerca el plan C, Manuel, porque no entendería de otra manera estos desfiguros. Si tuvieran un tantito de dignidad, de autoridad moral, de decencia, porque no podemos decir que no tienen inteligencia, pues no cometerían actos como estos, Sí. de visible persecución, solamente si sintieran que se les va incluso lo del plan C. La presidencia de la República, de acuerdo a todas las encuestas, la van a perder de calle. El plan C es el que está de por medio, y yo solamente lo atribuyo a esa desesperación de ver que también se las vamos a dejar caer dobladas, camaradas, con lo Sí. del plan C. Ahora Taibo. Oye, Eric, ¿tú crees que esta parte, este debate que se ha armado público, antes nunca ha visto en la Corte, porque si bien es cierto que pues, ha habido mucho debate en las cámaras, siempre se agarran ahí con todo, si bien es cierto que las presidencias siempre han sido debate público intenso en los medios de comunicación y en los medios alternativos, también es cierto que la Corte jamás había estado inmersa en este tipo de comunicación o de debate público
tan recio, pues, ¿no? Digámoslo de esta manera. ¿Tú lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Crees que debería de seguir, digamos, intocable esta parte del Poder Judicial? ¿Cómo ves la comunicación que se ha soltado alrededor y el debate público que se ha soltado a través del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia y los ministros de la Corte? Fíjate que yo coincido con el presidente Andrés Manuel en que la vida pública debe ser cada día más pública. Yo pienso que el debate público siempre es bueno, importante y es lo que nos hace avanzar. Ahora, ¿por qué estamos conociendo lo que está sucediendo dentro de la Corte? Estas pleitos internos que se están dando. Bueno, pues porque la basura ya llegó a tal nivel que ya se empezó a derramar y no se empezó a derramar por Lenia Batres, a la llegada de Lenia Batres, no, lo hizo la misma ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezó a sacar todo esto al debate público al empezar con las filtraciones y con todo este tipo de cosas. Ahora, yo siempre le he aplaudido y yo pienso que el mayor logro que se ha tenido en este sexenio, en la Cuarta Transformación, es la repolitización de la sociedad. Estamos retomando el poder, el control de nuestro país como ciudadanos en nuestras manos. Eso que nos fue arrebatado durante el periodo neoliberal, nos despolitizaron, nos desenraizaron y ahora lo estamos retomando y es por eso que el debate público toma de inmediato todas estas situaciones como la que estamos platicando hoy y se empieza a mover y debatir. Eso es importante, eso es necesario, ¿verdad? Y yo por eso creo que la idea de que los ministros y magistrados sean electos por voto popular es una idea magnífica, porque ya esta sociedad que vivimos, esta sociedad mexicana, dejó la adolescencia política para convertirse en una sociedad políticamente adulta, capaz de tomar todas las decisiones necesarias para sacar adelante este país y dejar atrás aquello que decía Plutarco, ¿verdad? Que desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. Fíjense que ya estamos muy avanzados en el programa. Ya tiene usted, querida audiencia, muchos puntos de vista respecto a lo que está pasando en la Corte, incluso estas dos noticias que llegaron de último momento sobre las candidaturas de Anaya y Cabeza de Vaca. A ver, un recuento rápido, voy a ir en orden para que hagan una serie de conclusiones. Vamos a mitad de la campaña. Estamos exactamente en la mitad de la campaña. Pareciera que no se mueven mucho las encuestas respecto a la presidencial. También tenemos la gran batalla de las cámaras, digamos, de conseguir ese plan 3 del que se estaba hablando. Y también estamos hablando de varias gobernaturas, 8 gobernaturas que se están discutiendo o se están disputando en este momento. Manuel Pedrero, ¿cómo ves y cómo concluyes a esta mitad? ¿Qué análisis nos puedes dar a la mitad de la campaña, Manuel? Pues es el día 48 de 90. Un partido de fútbol tiene 90 minutos. Vamos en el minuto 48 entonces. Y esto se ve peor que el 7-0 que le metió Chile a México en la Copa América del 2016, para serles honestos. O sea, ya no hay mucho que hacer en la batalla, en el terreno de la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México, de eso no hay duda. En el caso de Xóchitl, pues nada más ayer, es que ya se nos hizo costumbre, perdón, pero no sé si les pasa a ustedes, todos ustedes que conducen noticieros, que llega a su redacción, ¿no? Todo lo que hay que platicar, contar el día de hoy, y otra vez Xóchitl, es que otra vez corrieron a Xóchitl de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y hace poco la corrieron del ITAM, y hace poco protestaron contra ella en la Ibero, y hace poco, y así, o sea, van varias universidades que van corriendo a Xóchitl, y no solamente es el tema de las universidades, los discursos, es que si tienes 60 y no tienes patrimonio estás bien güey, ¿no? Y luego lo quiso corregir ahí. O sea, llega un punto en el que dices, esto ya no es gracioso, es triste. Y es triste para la oposición lo que está viviendo. Por lo que tengo entendido, ya se prendieron algunos focos rojos, por lo menos en el PRD,
porque como saben, un partido político necesita por lo menos el 3% de los votos para mantener el registro a nivel nacional. Recordemos que la última elección federal en el 2021 el PRD tuvo el 3.5% de los votos, o sea, estuvo a 0.5%, estuvo a 5 décimas de quedarse sin registro político y recibir los millones de pesos que recibe anualmente, creo, si no me equivoco, son como 600 millones de pesos al año que reciben en prerrogativas en el Partido de la Revolución Democrática. Así sí se puede acabar con la partidocracia, como refería Jacobo, con el voto masivo, pero desde luego, en el lado opositor, si entienden que el PRD ya no sirve de absolutamente nada y ese 0.5% se les arrebata, a partir de 2025 el PRD ya no aparecería en una boleta a nivel nacional, lo cual sería un logro por parte de la democracia participativa. Bueno, nadando de a muertito, ya entendiendo cuál va a ser el siguiente paso, muy atenta a lo que esté sucediendo en los Estados Unidos, ya lo contará mejor nuestro querido Vicente Serrano, cómo va a ser la relación, si seguirá con Joe Biden o con Trump. Creo que hay, digamos, margen de maniobra para quien sea el resultado, ya hemos tratado con los dos, y latentes las posibilidades, ¿no?, de reconciliación con las excorcholatas. Marcelo Ebrard muy pegado a la campaña de Clara Brugada. El día de ayer vi a Marcelo en la conferencia de seguridad de Clara, vi a un Marcelo que no veía desde hace un buen rato, parece que ya entendió dónde lo ha puesto la historia y está tratando de esparcir daños, ¿no, Marcelo? Adán Augusto, todo apunta a que será el líder de la Cámara de Senadores, ¿no? Ricardo Monreal, el de la Cámara de Diputados. O sea, parece que ya se van alineando los generales para la siguiente batalla. Sí, hay que votar masivamente. Eso me queda perfectamente claro. Lo que ellos llaman polarización, yo lo llamo intensidad. Y si usted es facho o usted es progresista, no se quede a medias. Si es facho, vote 6 de 6 por los fachos. Y si es progresista, vote 6 de 6, ¿no? Por los progresistas. Es así de fácil. Si vamos a estas ideas que han proliferado, por ejemplo, en Morelos, del voto cruzado de, pues ya va a ganar Claudia, pero ya vieron a Lucy Mesa, una corrupta de lo peor en el estado de Morelos, o vote por nuestro alcalde del PRIAN, ese voto cruzado al cual está apostando el PRIAN. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que entrar como medios de comunicación y decir, aguas con estas estrategias perversas. Correcto, Manuel. Bueno, a ver, Jacobo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo cierras? ¿Qué opinión tienes de a medio tiempo de las campañas, Jacobo? Pues yo creo que es evidente que los números hablan por sí mismos, las encuestas ahí están, son claras, son contundentes, yo creo que no hay que darle mucha vuelta. Me preocupa esto del voto cruzado, porque es una estrategia que han utilizado de manera reiterada estos partidos que son verdaderos parásitos del presupuesto. Me preocupa también de que puede existir la duda de que si se va a lograr o no el plan C. Yo creo que sí la vamos a lograr, va a depender de todos. Yo creo que las audiencias, tanto de Noticiero en Redes, de Sin Línea, de los reporteros, de Sin Censura, es gente muy, pero muy informada, quienes saben que un solo voto al PRI es darle un voto a ellos, a los que fueron los del Fobaproa, que fueron los que causaron tantos daños en nuestro país, darle un voto a los del PAN es darle un voto a quienes llevaron al narcotráfico a Los Pinos, darle un voto al PRD es darle un voto a quienes avalaron, por ejemplo, la reforma energética que hoy nos tiene en una situación compleja en materia de pues del costo de la gasolina, por ejemplo. Si no hubiera sucedido lo que hicieron los del PRI con el aval de los del PAN, con maletas de dinero y con el aval de los del PRD, seguramente pagaríamos mucho menos por la gasolina. Pero bueno, usted sabe perfectamente, aquí ya nadie nos podemos decir que nos están sorprendiendo. Creo que regalarle un voto a Maínez también es un peligro, porque sería abonar a evitar el plan C. Darle un voto a los partidos del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano es dar un voto a favor de Cabeza de Vaca, es dar un voto a favor de Alfaro, es dar un voto a favor de Anaya, es dar un voto a favor
de Marco Cortés, quien encabeza la lista de plurinominales. Ese solo tiene la cara, se puso en primer lugar Marco Cortés. Y yo creo que haciendo el cierre, así un corte, creo que veo muchas posibilidades de triunfo del pueblo de México el 2 de junio, pero eso sí, se tendrá que participar de manera masiva y estar muy al pendiente. Hoy, el que se ganó su estrellita de empleado del mes en el PAN fue Reyes Rodríguez Mondragón, fue el único que votó a favor de que su cuate Cabeza de Vaca pues no perdiera la candidatura. Hay que estar con los ojos bien abiertos. Correcto, don Eric, de Sin Línea, a ver, ¿cómo ves a medio tiempo? ¿Cómo ves lo que han comentado Manuel y Jacobo? ¿Y cuál es tu pronóstico? Mira, yo como todos ustedes también veo una ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum, una ventaja pues, prácticamente irrevertible. Sin embargo, a mí me gustaría invitar a que no se confíen y hay que convertir todavía hay que convertir esa intención de voto en voto, ¿verdad? Porque recordemos que del plato a la boca se cae la sopa. Pero sin embargo, creo que la ventaja es suficientemente amplia, por lo que Xóchitl Gálvez ya dejó de significar un factor en todo esto, Maynes mucho menos. Ahora la lucha se traslada hacia el Congreso porque es imperativo obtener la mayoría calificada y recordemos, también la lucha debe ser en los estados porque cualquier iniciativa de modificación constitucional no solamente requiere la mayoría del Congreso Federal, también requiere la mitad más uno de los estados para poder, para que pase, para que sea efectiva. Y eso solamente se obtiene si la gente sale a votar en el mismo sentido y hacer como decía Manuel, hacer el voto en cascada, 6 de 6, para que se obtenga la mayoría en la federación, en los estados y en los municipios, de tal forma que todo fluya y que todo funcione. Y a los ciudadanos les hace un bien tener esa cascada, porque como lo decía Pepe Chedraui en una entrevista que le hicimos, ¿verdad? Se puede coordinar perfectamente municipio, estado y federación para lograr todo lo que cada municipio, que es el primer acercamiento con la ciudadanía, todas las necesidades que tiene el municipio y para atender las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que fomentar el voto completo y el voto cruzado es un lastre que debe ser atacado y no es conveniente para nadie. No es conveniente para, no sé, Morelos, ¿verdad? Tener un gobernador anti-AMLO cuando tiene un congreso, o sea, anti-4T cuando tiene un congreso pro 4T, tiene una presidencia pro 4T. Lo único que van a lograr es darse un balazo en el pie. Correcto. Vicente Serrano, ciérranos esta reflexión ya estamos, ahora sí que a punto de terminar este cuarto grado. Cierra esta reflexión. Yo pido que no la cierres así como la dijo él, ¿eh? O sea, a menos que a alguno de los presentes se le antoje algo y que esté pensando cosas, dégale, por favor, hágale, Vicente, dele duro. Bebé, no para. A ver, yo nada más voy a mostrar encuesta de Reporte Índigo, ya no El País, ya no otras encuestas. Ahí está, ¿no? 62.9% para la coalición Sigamos Haciendo Historia que encabeza Claudia Sheinbaum, 25.2% para la Fuerza y Corazón por México que encabeza Xóchitl Gálvez, y mejor que siga cantando Maynes presidente en algún bar empedándose Jorge Álvarez Maynes con el 8.8% muy lejano. Casi 3-1. Las encuestas no ganan elecciones, correcto. Pero si todo sigue como las encuestadoras, no ha habido una
que le dé la ventaja a Xóchitl Gálvez. Como las encuestadoras lo están poniendo, Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de México. Y tan están por la calle de la amargura en la oposición que voy a mostrar otra encuesta, que esta sí está muy cabrona porque genera un debate al interior del movimiento. Se trata de los resultados o las encuestas después del debate por la alcaldía Cuauhtémoc, y todo indica que Katy Monreal, la hija de Ricardo Monreal, se llevó de calle el debate. El 62% de los encuestados dice que ganó Katy Monreal. Alessandra Rojo de la Vega, 22%. Ale farsa. Ale farsa. Y Hernán Domínguez, que no sé qué anda haciendo ahí, pero ahí anda, con el 16% de Movimiento Ciudadano. Señoras y señores, yo sé que hemos sido muy críticos de Katy Monreal y de los Monreal en general. Ya no voy a hablar del caso Chedraui porque muchas personas no han logrado entender que si el saco de pus trae en salsa a Chedraui, ya por eso deberíamos de entender de qué lado más Caleguana. Pero el caso Monreal en la Ciudad de México. Va a estar más cerrada la elección en la Ciudad de México que a nivel federal. Obviamente Clara Brugada necesita de esos votos. Obviamente es Clara Brugada la que está reconociendo a Katy Monreal. Vamos a seguir con el debate después de la elección, claro que sí, para tener los mejores perfiles. Pero hoy, seguir en el golpeteo es poner en riesgo victorias como en la Ciudad de México o la cristalización del Plan C. Correcto. Le puede gustarle o no el tema de una candidatura a Monreal en la alcaldía Cuauhtémoc a muchas personas, pero de que se necesita en este momento la victoria para también afianzar la victoria en la Ciudad de México, no solamente en la Cuauhtémoc, eso que ni qué. Y el que vaya, lo voy a decir no porque lo diga yo, porque es mi opinión al final, es solamente mi opinión, pero los que vayan en contra de eso es ir en contra del movimiento. Perdón, la verdad está para el debate, pero contra el reloj, señoras y señores, yo sigo sosteniendo que solamente le hacen el caldo gordo a la oposición. Qué bueno que ganó el debate Katy Monreal. Pues bueno, querido público, pues ya está, ahí tiene todas las opiniones de estos grandes comunicadores. Muchas gracias a todos ustedes, Jacobo Necabé, Noticiero en Redes, Eric Gutiérrez. No se olvide de darle like a este programa. Vicente Serrano es de Sin Censura, Manuel Pedrero, ya lo conocen todos. Muchas gracias a ustedes, querida audiencia, por seguirnos, por compartir este programa. Esperemos que lo deje bien informado y recuerde, hoy el miércoles a las 9 de la noche y el siguiente miércoles seguiremos con usted. Muchas gracias.